Bienvenidos a todos, vamos a comenzar. Bienvenidos a la casa, a la comunidad. NSI Manuel, ahí me ocupo para empezar bien eso. Soy el rabino Adrián Fada, estamos juntos en nuestra comunidad hoy recibiéndolos a todos, pero principalmente junto con la Universidad de Jerusalén para tener la oportunidad de estudiar y de escuchar a Etel Barilka, que es la primera vez que viene acá a la casa, así que Etel, especialmente, y realmente una bendición poder hablar sobre diferentes temas de nuestra tradición y de nuestro pueblo, así que simplemente Marisa nos va a presentar y va a contar bien cómo va a ser la dinámica del encuentro. Hoy desde la comunidad es abrir las puertas y sentir que siempre vamos a estar juntos para poder estudiar, así que Marisa, hola. Muchas gracias, Fada, gracias por recibirnos junto con Fundación Judaica, amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tenemos el placer y el privilegio de poder recibir hoy a nuestra querida profesora Etel Barilka. Bienvenida, Etel. Gracias. En mi caso, recibirla como amiga de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también ahora vamos a compartir parte de su currículum como alumna de Etel, con quien estudiamos juntas en la maestría de educación judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, del Centro Melton. Vamos a compartir hoy, bienvenidos a todos los que están en esta sala en forma presencial y a quienes se suman en forma virtual. Estamos compartiendo entonces un formato híbrido, y la idea es que podamos dialogar tanto los que están desde sus casas en diferentes lugares del mundo, darles la bienvenida, agradecerles que están compartiendo aquí con nosotros, de modo tal que la idea es que podamos escuchar la exposición de Etel y después a través del chat poder compartir las preguntas, y vamos a intercalar las preguntas de quienes están en forma virtual y de los que están acá presenciales, así que darles la bienvenida a todos los que están hoy aquí junto con nosotros. Etel Barilka es graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Literatura Hebrea y Filosofía General, y tiene una maestría en Judaísmo Contemporáneo de la universidad, y es egresada también de la Escuela de Abogacía Rabínica de Or Torah Stone de Jerusalén. En el plano profesional tiene una amplia experiencia en educación no formal y formal, asesorando a directores y líderes comunitarios, capacitando a maestros y desarrollando planes de estudios y programas educativos escolares y comunitarios, y agrego en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Actualmente se desempeña como profesora en la Maestría Internacional de Educación en el Centro Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es lo que comentábamos antes, y como consultora educativa del Colegio Judío de Praga. Viene desarrollando tareas educativas de largo plazo en la diáspora, en España, Brasil, Argentina y México. Es creadora y directora de Mujer y Judaísmo, y publicó su último libro en el año 2008, Judaísmo en Femenino, que de hecho Etel es parte del título que pusimos hoy en la exposición. ¿Verdad? Hemos tomado uno de sus capítulos, que es Dios en Femenino, y lo que agregamos dentro de ese capítulo, y ahí le doy la palabra a Etel, es que pusimos D'(OS), que es parte de una pregunta que yo voy a tener después para Etel, que tiene que ver con esta idea también de el dos en Dios, ¿no? Lo vi, digamos. Así que bueno, darte la bienvenida, agradecerte. Muchas gracias. Y todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para mirar la pantalla y mirarlos a ustedes Sí, al mismo un poco tiempo? y un poco. Eso sí que no lo hice nunca. Y aparte yo soy de las que hablan parada, o sea que peor todavía A la ver, tenemos. no sé, porque por ahí yo te puedo... No, pero bueno, un poco sentada, un poco parada, nos vamos a arreglar. Bueno, primero deciros que aparte de... No, está bien. No, ya nos vamos a arreglar. Somos pocos, así que vamos a hablar vamos a intentar conversar con confianza. Y como dijo Marisa, la idea es un poco abrir con algunos puntos y permitir también el intercambio. ¿Okay? No suelo ser muy frontal, aunque los que están en el Zoom lo necesiten. Ahí veo caras conocidas también. Entonces vamos a tratar de compartir las dos cosas. Y la verdad que el tema que nos convoca, que es un poco
el título provocador a propósito, Dios en femenino. Lo que Marisa nos les dijo, que el artículo en el libro, que abre el libro, que a propósito este es el libro, se llama Hablando de Dios en femenino. ¿Okay? Que son dos cosas diferentes, y parte de lo que vamos a intentar hacer un poco es hablar de eso, y también hablar un poco en términos generales de qué pasa con este tema que tiene que ver con la mirada femenina de los judíos. Algunos de ustedes me conocen de hace muchos años, así que yo la veo. A Lili no la cuento porque me conoce desde la secundaria, así que imagínense. Pero hemos compartido también un devenir con algunos de ustedes de cosas que, bueno, que se van gestando mientras se van haciendo, y eso es lo interesante también de este ámbito de pensamiento. Digamos, cuando uno estudia, yo qué sé, un pensador clásico, si bien se van generando nuevas cosas acerca de ese pensador clásico, como que la mayor parte de las cosas ya se dijeron. Cuando nosotros hablamos de lo femenino y el judaísmo, o del feminismo y el judaísmo, lo estamos de alguna manera haciendo todavía, ¿sí? O sea que no estamos compartiendo una teoría, sino que estamos compartiendo una teoría y un qué hacer. Y eso es un poco lo que vamos a tratar hoy de abrir con algunos puntos, y después ustedes un poco me van llevando para donde quieran, ¿ok? Lo primero es, que incluso lo habíamos pensado como título, es esto de que entre el feminismo y el judaísmo existe una tensión intrínseca que es inherente al hecho de que estamos tomando un pensamiento, podríamos decir, revolucionario, como lo fue el feminismo o como lo es el feminismo, y un pensamiento tradicional, clásico, patriarcal, llamémoslo como querramos, que es el judaísmo. Entonces, ¿cómo estos dos mundos pueden ir de la mano? Ahora, la propuesta es que esa tensión es de alguna manera transitable, ¿sí? Y esa es un poco la idea. La idea no es peleémonos con el judaísmo o peleémonos con el feminismo, sino que veamos cómo podemos hablar de un feminismo judío, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer. Por otro lado, hablar de una perspectiva, digamos, de género dentro del ámbito del judaísmo implica, para mí por lo menos, un compromiso muy grande con el judaísmo, en el sentido que es tratar de ver cómo el siglo XXI y nuestro judaísmo pueden convivir sin quebrar, ¿sí? Porque si uno quiebra, como yo suelo decir, el eje, o uno quiebra el corazón del asunto, entonces, bueno, no tiene demasiado sentido. Salirse del juego es fácil. Lo que es difícil es cómo me quedo dentro del juego, con las reglas del juego establecidas, heredadas a lo largo de generaciones, pero al mismo tiempo busco las respuestas que pueden satisfacer hoy. Y eso es algo que el movimiento judío femenino lo viene haciendo hace, aunque no lo crean, ya casi 50 años. ¿Sí? Y eso también es parte del asunto. A veces yo digo, bueno, otra vez vamos a hablar de esto. Como que es un tema bastante trillado. Sin embargo, no deja de sorprender la cantidad de gente, hombres y mujeres, que no se enteraron de que hay un pensamiento judío femenino, o si lo quieren decir así, de que hay mujeres judías haciendo judaísmo. ¿Okay? En todos los ámbitos del judaísmo, dentro de los movimientos liberales, por supuesto, como que es más fácil entenderlo, pero también, y es lo más desafiante, dentro de los movimientos más tradicionales, ortodoxos, normativos, cada uno que use la palabra que le gusta. Y eso es parte del espectro que creo que es lo que es interesante. Entonces, para eso vamos a intentar, ¿ok? Algunas cosas que tienen que ver con cómo vemos el judaísmo, en definitiva, porque cuando nosotros hablamos de la inclusión de la mujer en el judaísmo, de la participación de la mujer en el ámbito de la creación judía, estamos diciendo algo no solo acerca de la mujer, sino que estamos diciendo algo acerca del judaísmo, ¿sí? Estamos suponiendo
un judaísmo de una característica determinada, y en este caso, ya que hablamos de Dios, estamos suponiendo también un Dios determinado, ¿sí? Y en ese sentido, creo que es importante entender que el pensamiento judío, de hecho, plantea una revolución en el pensamiento teológico. ¿Sí? Teología es una palabra que odiamos los judíos. Los judíos no solemos hablar de teología, es una palabra muy poco judía, ¿sí? Sin embargo, en el siglo XXI hacemos teología, o sea, hacemos filosofía de la religión, pensamos acerca de Dios de una manera diferente a la que se pensó durante la historia, porque estamos en un momento histórico diferente. Cuando decimos que el judaísmo presentó una revolución en el pensamiento, está esto de la revolución monoteísta, la revolución abrámica, ¿sí? No la saraica, la abrámica, ¿cierto? Que tiene que ver no con un Dios que es... A ver, la revolución no es que se trata de un solo Dios, ¿sí? Porque uno puede seguir siendo pagano aunque crea en un solo Dios, sino que estamos hablando de una deidad que es diferente, esencialmente diferente a los dioses de la mitología o a los dioses paganos. ¿Y por qué es importante eso? Porque si entendemos esta idea de que el Dios de Israel es un Dios que es sujeto, y que el hombre dentro del judaísmo es también un sujeto, o sea, no estamos hablando, hombre, no masculino, sino hombre, ser humano, ¿ok? Estamos diciendo que el Dios de Israel presupone un hombre libre. O sea, no hay posibilidad de judaísmo si no pensamos al hombre como un ser que tiene libre albedrío. O sea, el judaísmo puede ser solo elegido, porque dentro del pensamiento pagano no hay elección. O sea, no sé si me explico, ¿sí? O sea, en el pensamiento pagano, el humano está atado, ¿sí?, a los caprichos de las deidades, a la naturaleza, a fuerzas que el hombre no domina. En el pensamiento judío, el hombre elige si cree o no cree, ¿cierto? Todo está dado en el cielo menos el temor al cielo, ¿sí? Todo está en las manos de Dios, menos el temor a Dios, dice el Talmud. O sea, el hecho de que yo decida creer o no creer es un hecho electivo, ¿sí? Ahora, quiere decir que podemos creer o podemos no creer. A mí me da lo mismo. ¿Qué quiere decir a mí me da lo mismo? Quiere decir que la concepción judaica va más allá de la fe individual de cada uno de nosotros. Nosotros no venimos a hablar de fe, venimos a hablar de otra cosa. ¿Okay? Yo suelo decir, las que me conocen ya saben, que de la fe no se habla. Igual que uno no habla de lo que hace en el dormitorio con el marido. O sea, es un tema íntimo. Hay cosas que están entre el hombre y Dios, y no tiene por qué meterse nadie. ¿Okay? Entonces, de eso no hablamos, pero sí podemos hablar de qué piensa el pensamiento judío acerca de esto. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la mujer? Mucho. Porque este Dios que hablábamos recién, que es un Dios que presupone un ser humano libre y que es sujeto, de alguna manera, sujeto en el sentido de que no es un objeto, no es un fetiche, no es un ídolo, ¿sí? La presencia de Dios hace que también los seres humanos se subjetiven, se puede decir, o sea, también sean personas. Por lo tanto, lo que empieza a ser importante en el pensamiento es el vínculo entre los seres humanos. Y ese vínculo tiene características morales y éticas. Y ahí es donde empieza la gran revolución judía. O sea, la presencia de Dios tiene que ver con un mandato antes que nada ético, no con un mandato ritual. ¿Sí? O sea, la ritualidad es muy importante, pero no tiene nada que ver con la esencia. La esencia de los judíos no está en prender las velas, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? La esencia de los judíos está en otro lado, que tiene que ver con un accionar ético en el mundo. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la mujer?
que si nosotros planteamos que el pensamiento, que el judaísmo, que la Torá, que Dios no puede ser antiético, tenemos que resolver un pequeño problema que tenemos del 50% de la humanidad. ¿Cierto? O sea, no puede ser que una religión o una concepción o una filosofía, llámenlo como quieran, que se considera ética, segregue o domine o deje de lado a una parte tan importante como son las mujeres. O sea que el siglo XXI, en definitiva, el siglo XX en realidad, desafía al pensamiento judío en eso, en cómo hacer para integrar a la mujer al mundo del pensamiento judío. Ahora, no es un tema judío y no vamos ahora a irnos a la historia, pero hoy alguien me preguntaba y le decía, bueno, después de todo Suiza dio el derecho a voto a la mujer en 1973. Entonces, no nos olvidemos, ¿sí?, de los contextos históricos. Yo viví un tiempo en España y para los que no saben, hasta que Franco no se murió, las mujeres no podían tener cuenta de banco en España. ¿Okay? Porque las mujeres no son sujetos independientes. Y no estoy hablando del siglo I en el Talmud, estoy hablando del siglo XX en España, Europa. ¿Okay? Entonces no podemos perder ese contexto también histórico. ¿Okay? Ahora, la reivindicación del lugar de la mujer es un tema de hoy. Y es un tema de hoy porque es un desafío al pensamiento de la justicia social y de la ética que el judaísmo plantea. No porque está de moda, sino porque es una necesidad. O sea, y no en vano, en esta sala, la mayoría son mujeres. Ahora, hablar de Dios en femenino no tiene por qué ser un tema de mujeres. ¿Sí? Podría ser también un tema de hombres. Sin embargo, todavía... Por eso decía yo que a veces parecería como que está trillado, pero parecería que no, que todavía hay necesidad de hablar de estas cosas. Entonces, cuando hablamos de que, ok, de golpe la mujer dice, muy interesante esto. Yo puedo ser astronauta, siempre digo lo mismo, y puedo ser bióloga, y puedo ser jueza en la Suprema Corte, y puedo ser médica, pero resulta que no tengo acceso ninguno al conocimiento judaico. Y ahí empieza, no ahora, sino hace ya como 50 años, una gran búsqueda, ¿sí?, de conocer los textos, estudiarlos, aprenderlos. Decía yo que no es un tema judío, porque este fenómeno se da también, por ejemplo, en el seno de las teólogas cristianas. O sea, hay un gran trabajo hecho que es previo al trabajo judío. Hay un trabajo de investigación importantísimo realizado por teólogas católicas, protestantes, ya yo diría que desde ahí, el primer tercio del siglo XX. ¿Sí? Se empiezan ya a aparecer las primeras investigaciones, las primeras incursiones acerca de qué pasa con las mujeres. ¿Sí? ¿Qué pasa con las mujeres en la iglesia? ¿Qué pasa con las mujeres en los textos bíblicos? O sea, no empezamos nosotros. Empezó antes que nosotros el planteo dentro del ámbito del cristianismo y se fue de alguna manera propagando y comienza un diálogo muy interesante entre las diferentes escuelas. Y si ustedes buscan en Google van a ver que hay toneladas, ¿sí?, de trabajos en ese sentido acerca de cómo es percibida la mujer a partir, en primer lugar, de los textos bíblicos. O sea, el primer paso tuvo que ver con el acceso al conocimiento de los textos. Recordemos que la mujer, históricamente, no tenía acceso al saber en el sentido del estudio formal, o sea, tenía acceso a otro saber. Pero el saber de los libros, no solo en el judaísmo, sino en términos generales, no era un saber de las mujeres. Entonces, a partir de la incorporación de la mujer al estudio, hay una primera incursión, podríamos decir una primera ola,
si hablamos de feminismo, que tiene que ver con incursionar en el texto y tratar de ver qué es lo que hay ahí y cómo se manifiesta ese encuentro entre el texto clásico. ¿Sí? Cuando digo texto clásico no me refiero solo a la Torá, me refiero también al Talmud, a toda la interpretación. O sea, ¿qué pasa en ese encuentro entre la mujer y los textos sagrados? Algo pasa, ¿sí? ¿Y qué es el aporte? Y entonces que las mujeres van a traer o están trayendo a esa mirada. ¿Okay? Ese es un poco el tema. El primer paso entonces es, yo qué sé, redescubrir personajes. ¿Conocen eso de quiénes son las mujeres en la Biblia? ¿No es cierto? Entonces hubo toda una onda de, vamos a hablar de Sará, de Rivka, de Rachel, vamos a hablar de las mujeres, permiso. Vamos a hablar de las mujeres ausentes, vamos a hablar de las mujeres que no tienen nombre, vamos a hablar de las mujeres que no existen, yo qué sé, la madre de Abraham, ¿no? Es el ejemplo más clásico, la madre del rey David, ¿sí? ¿Quiénes eran? Entonces hay una primera búsqueda, ¿sí? Que tiene que ver con buscar los personajes. En primer lugar, así, ir iluminándolos. Hay una segunda etapa que es más fascinante, que es, ok, ¿y estos personajes qué me dicen? ¿Cómo los leo? ¿Qué pasa cuando hoy uno lee la historia de el sacrificio, mal llamado sacrificio, la atadura de Yitzhak, ¿sí? Akeidat Yitzhak. ¿Qué pasa cuando una madre en el siglo XXI lee esa historia? ¿Cómo le resuena? ¿Qué pasa cuando una madre israelí que tiene un hijo en el ejército lee esa historia? ¿Cómo le resuena? O sea, no dejar el texto ahí. Ahora, el texto siempre ha sido interpretado. Nosotros vivimos como pueblo, ¿sí? A través de la interpretación de nuestros textos. La diferencia es que de ahora es, ok, en esta interpretación hay una nueva voz o hay una nueva resonancia, ¿sí? Que tiene que ver con la resonancia de la mujer. El segundo área, y voy rápido porque quiero llegar a Dios. El segundo área sería el área de lo que llamamos la incursión en el área jurídica, en el área lágica, ¿sí? O sea, el judaísmo no es solo Biblia, el judaísmo no es solo Torá, el judaísmo es fundamentalmente rabínico en el sentido del desarrollo talmúdico de la normatividad judía y del midrash judío. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mujer, ¿cómo se incluye en esto? ¿Qué pasa cuando la mujer empieza a estudiar la normatividad judía? Y tiene que leer cosas, algunas ya me hicieron cara, ¿ok? Entonces, ¿cómo se replantea esa norma sin quebrarla? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me enfrento a, yo qué sé, a los temas del divorcio, que suelen ser los temas más agudos en el tema que tiene que ver con la mujer? ¿Sí? ¿Qué pasa con la mujer abandonada? ¿Qué pasa? O sea, hay un montón de temas que empiezan a aparecer y a resonar de una manera diferente en el momento que son las mujeres las que empiezan a leer esos textos. ¿Okay? No porque los hombres no tengan sensibilidad, no se me ofendan, sino porque el establishment de, digamos, jurídico judío, ¿sí? Por un lado la transmisión, por el otro la jurisprudencia judía, siempre estuvieron en manos de hombres. Cuando digo siempre, digo siglos. Por lo tanto, la mirada es lógico que sea, no es una crítica, es un hecho, ¿sí? Es un hecho que los bateidín, que los tribunales a lo largo de la historia estaban constituidos, y todavía lo están, a través de hombres. Y es un hecho que los principales transmisores de la tradición, la cultura y la enseñanza eran hombres. Por lo tanto, es lógico que vean el mundo desde su mirada. La pregunta es, ok, cuando las mujeres entran, ¿qué empiezan a ver? Y cuando las mujeres entran, empiezan a verse otros temas. ¿Sí? Entonces hay como
un reflote, podríamos decir, de ciertos temas que estaban ahí en los textos, pero que no se trataban. Entonces es como que se redescubren posiciones, incluso dentro de la propia normatividad, posiciones minoritarias. Ustedes saben que en la halajá hay posiciones mayoritarias, como en cualquier sistema de ley, hay posiciones mayoritarias, minoritarias, que las minoritarias no se tiran a la basura. Hoy son minoritarias, pero mañana pueden ser mayoritarias. Entonces, empieza como un rescate, ¿sí?, de toda esa área. El ejemplo más clásico que se suele dar es el ejemplo de una norma que estableció ya el Talmud, pero va a ser Maimónides quien después lo va a enfatizar mucho, y es el tema de que la mujer no es una esclava para mantener relaciones sexuales con el hombre contra su voluntad. ¿Ok? O sea que Rambam va a establecer no solo la prohibición de la violación de la mujer, que ese es otro tema, no lo vamos a tratar hoy, pero sí el tema de que la mujer puede pedir el divorcio en base al hecho de que no se lo banca, como dicen los argentinos, no se lo banca el marido. Y no se la puede forzar a seguir casada con ese hombre. Ahora, no, Rambam no es el siglo XXI. Rambam es el siglo... ¿Sí? El siglo XIII, ¿no? 1200, siglo XIII. Sí, por eso. Yo nunca sé cuándo es siglo y cuándo es, por eso. Ahora, ¿por qué lo traigo? Porque lo que van a hacer el estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de las mujeres va a ser reflotar a Maimónides. No es que van a inventar esta norma. No es que de golpe viene una mujer y dice, existe esto, vamos a hacer esto. No, es, ok, ahora que yo estudio, me encuentro con que Maimónides dijo esto, señores. Y eso empieza a ser un argumento que es presentable ante el tribunal cuando hace 50 años atrás no lo era. ¿Okay? Y esto pasa en la cotidianeidad de los tribunales. Tal vez no en ciertos países, pero en otros sí. ¿Okay? Y ese, si quieren, es otro tema que podemos hablar después. Entonces, este reflote de digamos, de aquellos aspectos de la jurisprudencia que estaban ahí, ¿okay?, pero que quienes tenían el poder de la transmisión y de la psica, ¿no se dice la psica? De los veredictos halágicos, ¿sí?, de ser los que determinan, bueno, no los buscaban. ¿Sí? En el momento que la mujer se incluye, empiezan a aparecer este tipo de búsquedas, ¿ok? Y empiezan a aparecer toda una serie de funciones, que no me voy a detener ahora en eso, que no existían en el mundo de la mujer y que de golpe, no de golpe, pero digamos que después de un proceso importante empiezan a aparecer, como las consejeras halágicas, las rabinas ortodoxas, mujeres, o sea, hay una serie de figuras que yo sé que a Argentina no llegaron, pero que es importante saber que están aconteciendo en el mundo judío. ¿Okay? Porque el mundo judío es amplio y es importante también que conozcamos lo que pasa. ¿Okay? Ahora, la inclusión de la mujer en esta clase de estudios, di el ejemplo de Maimónides, pero en realidad va a hacer aparecer otros temas. O sea, van a comenzar a pensarse temas que tienen que ver con ¿qué pasa con la mujer soltera? La mujer soltera puede tener hijos, no puede tener hijos. ¿Qué pasa con la congelación de óvulos? Porque no sé cuándo me voy a casar, porque ya no me caso a los 18. ¿Sí? O sea, hay un montón de preguntas que son de nuestro siglo y que de golpe la inclusión de la mujer en eso hace con que, stop, podemos comenzar a preguntarnos también este tipo de cosas. Por lo tanto, esas cosas también van a desafiar a los rabinos. No es que solo las mujeres se han puesto a estudiar, sino que también los hombres no les queda de otra
que ponerse también a indagar, y hoy en día tenemos, yo qué sé, institutos de fecundidad y alajá, ¿okay? Que trabajan estos temas y que si uno necesita una asesoría puede acudir a uno de esos centros, ¿sí? Y recibir las respuestas alágicas que también tienen basamentos médicos como para poder resolver la problemática, ¿sí? Cosas que otra vez hace, ya no digo 50, hace 20 años atrás nos parecían imposibles, ¿ok? Entonces hay aquí un avance importante en cuanto a que la mirada de la mujer va a incluir nuevos temas. ¿Qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué pasa con los LGTB? ¿Qué pasa? O sea, no es solo la mujer. Hablar de género no es hablar solo de la mujer. Empezamos hablando de la mujer, por eso dije yo, otra vez vamos a hablar de la mujer. O sea, empezamos hablando de la mujer, pero el espectro se va ampliando mucho más allá de eso a partir de la inclusión de la mujer en el debate. Porque la mujer tiene, otra vez, no porque es, a ver, no es que la mujer tiene, sino que la incorporación de un nuevo personaje o de una nueva mirada siempre va a cambiar, ¿sí? Cuando yo leo Shakespeare, lo leo con mis ojos, y mis ojos son diferentes a los tuyos. ¿Okay? Entonces, en el momento que masivamente se incluyen miradas diferentes, algo comienza a cambiar. El tercer área, y me dicen si vamos bien de tiempo, porque no tengo la menor idea, el tercer área es el tema de la ampliación de la experiencia espiritual de la mujer, o de la mujer judía, y la inclusión de la experiencia de la espiritualidad, si podemos llamarla así, de la mujer judía en el ámbito del judaísmo todo. ¿Okay? O sea, las mujeres judías siempre rezaron. No es una novedad del siglo XX. ¿Sí? Las mujeres judías escribieron a lo largo de la historia plegarias. Tenemos registros, ¿sí? de parte de esas plegarias, incluso han salido libros en los últimos años. La pregunta es si esa experiencia espiritual religiosa, por llamarla de alguna manera, de la mujer, va a pasar a ser parte del canon en algún momento de la historia. ¿Okay? Porque ese es el gran desafío, para mí por lo menos, ¿eh? No tenemos que coincidir, porque que yo diga una tefilá está muy bien, pero la pregunta es, ¿por qué la tefilá que yo digo no es parte del canon? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo muy lindo que a mí me gusta mucho, cuando una mujer da a luz, ¿no es cierto? Después de dar a luz, la mujer dice Birkat HaGomel en la sinagoga, ¿sí? Birkat HaGomel es la bendición que se dice después de pasar un gran peligro. Y está muy bien, porque el parto, y sobre todo en la antigüedad, implicaba un peligro muy grande, ¿no es cierto? Ahora, Birkat HaGomel es la misma brajá, es la misma bendición que decimos, yo qué sé, cuando nos salvamos de un accidente de tráfico. ¿Cierto? Es la misma, es el mismo texto. O cuando venimos de un viaje en avión, que también es una pregunta, si no debemos decir más Birkat HaGomel cuando bajamos del coche que cuando bajamos del avión, ¿no es cierto? Porque hay más accidentes de coches que de aviones, pero bueno. Y yo me pregunto, la mujer, ¿qué dice? ¿Qué decimos Birkat HaGomel? Yo creo que una se siente, por lo menos a mí me pasó, muy compenetrada e identificada, pero alcanza. O sea, a lo mejor a partir de mi experiencia femenina, quiero agradecer algo más. Quiero agradecer algo diferente, no solo el hecho de haber salido con vida del parto. No sé si me explico. O sea, hay una dimensión que está incluida ahí, en la fórmula clásica, digamos, pero hay una dimensión que no está incluida en la fórmula clásica. Esa nueva dimensión, o esa dimensión que estaba siempre, pero que ahora de golpe empieza a tener palabras, puede ser incorporada en el canon. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién va a tener la osadía?
¿ok? De incorporarla en el canon, que es una pregunta importante. El sábado en la sinagoga hacemos la bendición, los que hacemos, ¿ok? Porque hay quienes no nos hacen, pero hacemos la bendición por el Estado de Israel, ¿sí? O hacemos la bendición por los soldados, y hacemos la bendición por los enfermos, y hacemos la bendición por las mujeres adunot. Hacemos la bendición por las mujeres que están atadas a un matrimonio que no quieren estar y cuyos maridos no les dan el divorcio. Pedimos por ellas. ¿Y por qué no? Porque no habría que cambiar eso. Y sí, bueno, de eso estamos hablando. Que hoy pensar en una como hace cientos de años, soy la mujer que tiene el divorcio, que lo pida. Y lo Y pide. pero lo que pasa es que ahí se atrapa, perdón, eso es una trampa de la ortodoxia, que mantiene a la mujer en ese estatus en el que depende que el hombre le dé el guet. La mujer tiene que pedir el guet, y si el hombre no está porque desapareció todo, tiene que recibir el guet. Yo comencé diciendo algo acerca del campo de juego. ¿Se acuerdan? Sí, el campo de juego. No, ¿a qué me refiero? A que cuando yo planteo lo que planteo, lo planteo a partir de una mirada que tiene que ver con la normatividad halágica, histórica, judaica. ¿Okay? Ahora, la normatividad, como dijimos antes, puede ser modificada. La pregunta es, ¿quién tiene la autoridad? O sea, entraríamos en otro tema, ¿no es cierto? De quién tiene la autoridad de modificar la normatividad, cuál es el ritmo de la... Sí. Pero el tema no es el divorcio, no, porque si no nos vamos para cualquier lado. Lo que yo trato de decir, por eso si prestaron atención... Igual organicemos... Sí, ya, termino. Por eso quiero resumir diciendo lo siguiente. Me gusta porque estos temas despiertan. No, quiero decir lo siguiente. Hablé de 3 áreas. ¿Sí? Hay un área que fue la segunda, que fue el área jurídico-alágica, que esa pregunta va en ese área. Y ahora yo estaba hablando del área de la experiencia vital de la mujer. O sea, cuando di el ejemplo, ¿sí?, de la tefilá por la Sagunot, estaba hablando, podría también dar el ejemplo de la tefilá del Iskor por las mujeres asesinadas por su marido, ¿sí?, que hay tal cosa. Entonces, ¿quién la dice en la sinagoga? Yo conozco a muy poca gente que lo dice, ¿ok? Entonces, la pregunta no es solo quién lo dice, sino qué autoridad, ¿okay?, va a tener los plaites, se decía en una época, las espaldas, ¿no es cierto?, para decir, en mi sinagoga, señores, todos los sábados, después de la bendición de los enfermos, hacemos la bendición por las mujeres adunot. Otra vez, son ejemplos. Lo que estoy diciendo es, hay una experiencia vital de la mujer que empieza a manifestarse. Y cuando digo empieza a manifestarse, no hablo solo de la ortodoxia, ahí sí, hablo de todo, porque es también un mito pensar que en los movimientos liberales el tema de la mujer está resuelto, ¿okay? Porque no está resuelto. Entonces, o sea, puede estar cosméticamente resuelto, ¿okay?, pero no está resuelto. Y ese es otro tema, ¿no? La inclusión de la voz de la mujer en el debate judío no es la inclusión de la mujer en el imitatio homo. No es voy a ser como el hombre, no es me pongo la kipá o me pongo el talito, me pongo los tefilín, que quiera hacerlo, que lo haga, ¿ok? Pero yo hablo de otra cosa, ¿sí? Hablo de algo que tiene que ver con mi feminidad, que también tiene que tener lugar en esta plataforma, ¿ok? Y eso tiene que ver con Dios, porque Dios no es ni hombre ni mujer, porque Dios se le reveló tanto a los hombres como a las mujeres.
Y porque cada uno de nosotros, dice nuestra tradición, escuchó esa voz de una manera diferente. Y esa escucha hoy también puede hacerse oír. ¿Okay? Entonces, el tema de cómo la mujer piensa a Dios, de cómo la mujer se comunica con Dios, de cómo la mujer le reza a Dios, de cómo hablamos acerca de Dios. Un Dios que es hombre, ¿no? Pero no es hombre, pero le hablamos en masculino. Y no me digan porque decimos Anahomodim-lach. Yo sé que decimos Anahomodim-lach. Pero decimos Anahomodim-lach, pero seguimos pensando en masculino. ¿Sí? Una vez... Y no voy a dar nombres porque está aquí presente una familiar. Una vez una chica me dice, me manda una tarjeta que dice Modea ni lefaneja, para una ilustración, ¿sí? Entonces le digo, ¿me lo podés? Modea ni lefaneja quiere decir, es parte del rezo de la mañana y es agradezco yo a ti, sí, a Dios. Pero está en masculino, modé es masculino. Y le digo, ¿me lo podés mandar en femenino? Porque no era para una publicación. Me dice, wow, nunca me puse a pensar. Claro, o sea, las nenas aprenden a decir modea ni lefaneja. En las nenas tiene que decir modá ni lefaneja. Son... Sí, lefaneja o lefanaij, por eso, acá hay dos partes del juego, ¿no es cierto? Entonces, pero hay todo un lenguaje, ¿sí? Que ahora podemos abrir 2 o 3 horas más, ¿sí? De cómo hablamos, por eso es hablando de Dios en femenino, ¿sí? De cómo hablamos acerca de Dios. La imagen de Dios, que es todopoderoso, que es fuerte, que nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son imágenes de poder. Pero Dios también es Rahamim, o sea, Dios también es misericordia, y Dios puede ser dulzura, y Dios puede ser muchas cosas, depende cómo querramos hablar de eso. Y la pregunta de nuevo es, ¿la mirada de la mujer puede hacer algo en este discurso acerca de Dios? Es dificilísimo, ¿eh? Y no estoy hablando de hablar de la diosa, porque también está el movimiento de la diosa, no sé si saben, ¿no? ¿Conocen? Está el movimiento de la diosa, que a mí me cuesta horrores. Yo, por ejemplo, no puedo decir la diosa. Para mí Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Que prefiero no decirlo y listo, pero, o sea, es muy complicado porque tenemos que, de alguna manera, deconstruir el lenguaje para, en realidad, después poder construir otra cosa. Y no se trata de romper, ¿sí? Hay una diferencia entre deconstruir y romper. No estamos hablando de quebrar, ¿sí? Con ese eje que hablábamos al principio, sino que estamos hablando de, ok, desarmemos un poquito, desautomaticemos un poquito para poder volver a armar y a pensar. ¿Okay? Voy a hacer un break porque si no Marisa me va a matar. Y hacemos un break para preguntas y después tomamos por otro lado si quieren. No miré eso el chat. Ah, qué bueno. Entonces... bueno, invitarlos, ¿no? Invitar a los que quieran de forma escribir. virtual, si quieren, a ver. ¿Te puedo hacer una observación? Sí, claro. Dale. Me parece muy interesante lo que decís. Vamos a escucharnos, sí. Yo no tengo una posición feminista desde mi posición machista. Machista, podrías haber dicho masculina, nada más. Para que esté bien marcado. Sí, o sea. Ok, pero dale. yo creo que cuando uno tiene un diálogo con Dios, es intrínseco de la personalidad de uno. En realidad, el artículo o el sexo deja de tener importancia. Okay. Es el vínculo que tiene el ser humano con la divinidad. Si no entramos desde mi punto de vista, lo que rechazo, desde todo, formación hacia nuestros hijos y nietos, que es el tema del la, le, el odio. El todes. Yo creo que forma parte de eso, es el ser humano, no la cera humana. Verdad, estamos de acuerdo. Que se vincula
con el Altísimo. Estamos de acuerdo. El único tema en esto, yo coincido contigo y Discúlpame, y ahora te termino. Dale. Por lo tanto, todas las lecturas que existen, que son, como muy bien dijiste, intrínsecas de cada uno, y con los ojos de cada uno, no es lo mismo la lectura o la interpretación que puede tener una persona de 80, de 60, de 50, de 30 o de 20. ¿Verdad? No es lo mismo la interpretación que puede tener una persona que esté formada humanísticamente, que esté formada científicamente, que no esté formada, pero que también tiene su interpretación. Sin duda. Porque es un ser humano. Esas interpretaciones admiten inclusive más una lectura. Si es femenino, si es masculino. Si es joven, si es viejo, si es viejo, sin duda, sin duda. La diferencia tiene que ver, Héctor, ¿no? Sí. Con el registro de la experiencia. O sea, lo que tú dices es verdad, pero en la cultura y en los libros, lo que ha quedado plasmado es un aspecto o una parte, podemos decir así, de esa experiencia, ¿sí? Y lo que viene la mujer hoy a decir, o parte de las mujeres por lo menos a decir, es nuestra experiencia también queremos que sea parte. Eso no anula el hecho, primero, ni todos los hombres viven la misma experiencia, ni todas las mujeres tienen la misma experiencia, ¿sí? Pero cuando lo miramos en términos generales, cuando pensamos en el pueblo, cuando pensamos en la cultura, la mirada, por eso hablaba yo de los maestros y de los juristas, van marcando identidad. O sea, las historias que nos cuentan nos van formando. Y no es lo mismo cuando me cuentan que Abraham rompió los ídolos y Sara, ¿qué pasó con ella? ¿Sí? Yo no sé nada de qué le pasó a Sara cuando era chiquita. ¿Okay? ¿Es importante? ¿No es importante? No sé. Pero hay como todo un área que no queda tampoco registro de... ¿Y las mujeres qué sentían? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo hablaban con Dios? Pero hay un tema muy interesante, muy importante para mí, desde mi visión, que no lo has tocado. Dale. Lo has tocado en parte, que es la importancia de la procreación, que está reservada a la mujer. Sí. Por mucho que el hombre interprete. Por más que querramos, sí. Sí. Y otra parte que es el día más sagrado para el judío, que es el Shabbat, en el cual da luz la mujer, como mandato primario. El hombre lo puede hacer si no está la mujer. Quiere decir que la mujer tiene una centralidad en ese día, el más sagrado, que va mucho más allá que el rezo de la sinagoga. La mujer tiene una centralidad en el hogar, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, no toque muchos temas, porque no se puede todo, pero a ver, en el mundo tradicional, la división de áreas era muy clara, ¿sí? Con el hombre afuera, la mujer adentro. No solo en el judaísmo, en términos generales, o sea, el hombre es el que salía a trabajar, es el que salía al campo, si nos queremos ir más atrás, ¿no es cierto? Y la mujer es la que está en el hogar, que procura, que prepara el alimento, que atiende a los hijos, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de los judíos, que tiene que ver con lo que vos decías recién del Shabbat, la que marca el ritmo judío del hogar es la mujer. ¿Sí? Con las velas, con las festividades, con las comidas, con lo que cada uno. No con los rezos. Esa parte estaba, digamos, dada en el exterior, ¿no es cierto? En la conformación del minyan, en ir a la sinagoga, etcétera, etcétera. Ahora, con el cambio del lugar de la mujer en el mundo, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la mujer cambió, el mundo cambió. Las mujeres de hoy no son las mujeres de hace 100 años. Y ese es el ruido, o sea, el ruido es, ok, si la mujer se está integrando, ¿sí? En determinadas áreas de la vida que antes no era, porque la mujer ya no está adentro y nada más. Ese es otro problema que tenemos, ¿no es cierto? Queremos seguir adentro, cocinando, teniendo los hijos y ser profesionales, eso es otro tema, ¿cierto? Pero la mujer ya no está adentro, la mujer está también afuera. Y esa experiencia del afuera es donde empieza entonces a gestarse algo diferente. ¿Okay? De eso es lo que estoy tratando de hablar y ver
no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar con eso. Y cómo no perdemos el adentro por ganar el afuera, ¿no es cierto? Ahora, el adentro judío de hoy también es diferente, porque antes alcanzaba a lo mejor con que, yo qué sé, la bobe prendía las velas, ¿sí? Pero cuando mi hijo vuelve de la escuela y me trae una, yo qué sé, un daf, una hoja de Gemara, y yo puedo leer con él, el diálogo es diferente. Antes, la mamá no era parte de ese diálogo. En todo caso, el papá, en los buenos casos, ¿no es cierto? Pero la mamá no podía jugar ese juego. Hoy la mamá puede jugarlo. Entonces, también en eso hay un cambio, ¿sí? Que a eso me refiero. Y el tema de la reproducción, por supuesto, es un tema, sí. Por ahora nosotras somos las que damos a luz. Pero es también, si querés después lo podemos tocar un poquito más. Yo quería hacer un comentario como ejemplo de lo que vos estás diciendo de cuánto queda registro. Yo hace 55 años tenía una morá famosa, Nehama Leibovich, que fue una gran interpretadora de la Torá y realmente brillante, que en su momento era reconocida dentro del ambiente de la docencia por hombres, mujeres, moridos. Todos. Ahora, pasaron, por eso digo hace 55 años, no fue incluido en ningún texto los comentarios de ella, están los libros de ella. No. Abrí Miklot Dolor. Bueno. Y no, aparte que no hay una interpretación de ninguna mujer. Pero tampoco están ella trae muchas fuentes, pero además trae su propia interpretación. Sí. Y que no... Bueno, no, a ver. No, yo justamente lo traigo como sí. ejemplo de lo que vos decís. Sí. ¿Cómo puede quedar registro de este trabajo? Está quedando. O sea, no Mikraot Dolot es un clásico. Tampoco sí, pero también hasta ahí, se incluye hasta el siglo XVIII. No. Pero si abres Sefaría, porque hoy tenemos otras herramientas, ¿no es cierto? Que es un sitio, el que no lo conoce, muy recomendable, la mejor biblioteca virtual judía que tenemos, yo creo. Nehama Leibovich está. O sea, cuando yo cliqueo la interpretación de tal versículo, me va a saltar, yo qué sé, Rashi y Maimónides y Sforno y Benezra y Nehama Leibovich. ¿Ok? En los lugares donde Nehama Leibovich dijo algo, ¿no es cierto? Ahora, Nehama es una. ¿Sí? Y es Leibovich. ¿Okay? Además es Leibovich. Pero hoy en día hay muchas mujeres haciendo un trabajo que obviamente ya fue tal vez la pionera, ¿sí? Y hoy hay muchas. Que bueno, que no todas son buenas, tampoco quiere decir que, ¿no es cierto? No hay que registrar todo porque lo dijo una mujer, pero aquellas que son importantes, y hay algunas que son importantes, y que son reconocidas y que son consultadas y que van teniendo un peso, otra vez, no desde la formalidad del cargo. Eso todavía es más, para mí es más importante porque es como que se ganaron el derecho de piso, ¿sí? a ser incluidas, ¿no es cierto?, en eso. Así que, Bakaya, Javerim, Javerot, sí. Me interesó lo que vos mencionaste de la Rabanot ortodoxa. Sí. Que Argentina no llegaron. No. Ella fue mi mural. Ya fe. Te preguntó que hace 55 años estudió con Nehama Leibovich. Sí. Muy bien, muy bien. Tu marido también fue moribund. Y me gustaría saber cuál es el rol de una rabanita en el ortodoxo. Mira, primero nos llegó a Argentina y nos llegó a muchos lugares porque es algo totalmente nuevo. O sea, también vamos a cuidarnos, que no se piensen que ahora uno sale por ahí, por la calle y se encuentra con rabinas todos los días, ¿no? En el mundo de la ortodoxia. Pero también en el mundo de los movimientos liberales, y si me equivoco, me corrigen,
tampoco hay grandes líderes mujeres. Las grandes sinagogas liberales del continente, por hablar de Latinoamérica, no están lideradas por rabinas mujeres. Es una gran pregunta que yo me sigo haciendo hace mucho tiempo. Antes de hablar de la función de la rabina, que todavía no se decidió si es Raf, Rabá, Rabanit, Rebetz, o sea, ¿ok? Porque la Rabanit históricamente es la mujer del rabino, ¿no es cierto? Claro, entonces ese es un tema. La mayoría de las que yo conozco, por lo menos se llaman Raf, usan el mismo título, ¿sí? Ahora, también hay instituciones que están dando títulos de Poskot Halajá. ¿Cómo se traduce? Determinantes de ley, en lugar de llamarlas rabinos. Es lo mismo, ¿ok? Es el mismo rol. ¿Por qué? Porque ahí está la pregunta, ¿cuál es el rol de un rabino y o de una rabina dentro del ámbito de la ortodoxia? ¿Okay? Ahí sí tenemos que hablar dentro del ámbito de la ortodoxia. Entonces, el rabino no es rabino de púlpito, ¿okay? No es el que da el sermón. No necesariamente es el que, no es el que conduce el rezo. En la sinagoga ortodoxa el que conduce el rezo es cualquier hombre, ¿no es cierto? Al que le toca, el que se levantó temprano, como dice mi hijo, yo no voy temprano porque si no me van a... el que se levantó temprano, ahí va a empezar el Shaharit, ¿no es cierto? Entonces... Después lo va a ver y me va a criticar. El tema de que el rabino no lidera el rezo. Y el rabino tampoco necesariamente es el que da la drashá. O sea, puede ser el rabino, puede ser cualquier feligrés que el rabino convide. Por lo tanto, esa parte es exactamente igual, ¿no? Y aquellos que decían, ok, la mujer no puede ser rabina porque entonces no va a poder entrar a la sinagoga y hablar con el público. ¿Y quién dijo que el rabino tiene que hacer eso? ¿Okay? Entonces, ese argumento de recato, podríamos decir, cae, ¿no es cierto? Claro, sí. Ahora, depende dónde y cómo, ¿sí? Pero lo que quiero decir, esa función de púlpito no la tiene ni el hombre ni la mujer, por lo tanto, no hay problema. Y la segunda función fundamental de un rabino dentro de la ortodoxia es la psiká, es la determinación de la ley, o la enseñanza, y en eso no hay diferencia, o sea, la puede hacer el hombre, lo puede hacer la mujer. ¿Okay? Si tienen la preparación necesaria. Entonces, esos son los argumentos, digamos, por los cuales puede haber hoy y hay hoy rabinas. El tema sociológico, sí, hay algunas instituciones específicas. Sí. La ordenación. La ordenación. Hay algunas, otra vez no estamos hablando de un fenómeno así. Sí, pero estamos hablando de fenómenos muy incipientes, ¿ok? O sea, habrá en este momento 10 mujeres en Israel que recibieron ordenación y a lo mejor otras 10 en Estados Unidos, ¿ok? Ordenación rabínica ortodoxa. Que no quiere decir que todo el mundo las reconozca, que no quiere decir que ahí entra otro tema, que es el tema sociológico, ¿sí? Que no quiere decir que puedan ejercer, porque para que una persona pueda ser rabino de una comunidad, alguien lo tiene que convocar, ¿cierto? La comunidad contrata al rabino o a la rabina. Parte de la lucha ahora es, ok, todas estas mujeres ¿ahora qué hacemos con ellas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se pretendía era que, por ejemplo, las escuelas de mujeres dejen de tener rabino, hombre, y tomen a una de estas señoras, ¿no es cierto? Es lo mínimo que se puede pretender. Hay algunos poquísimos lugares, por ejemplo en Jerusalén hubo un experimento así, de una sinagoga con un rabino y una rabina. ¿Okay? Bueno, son súper incipientes, ¿sí? Y lo interesante para mí, por lo menos, es ese camino o ese recorrido, ¿no es cierto?, que se va haciendo y que no quiere decir que todo el judaísmo se va a transformar en eso, ¿okay? Pero quiere decir que hay opciones, porque parte de lo que el público a veces siente es blanco-negro. Y el judaísmo no es blanco-negro.
¿sí? Y yo me encuentro con gente que no encuentra su lugar, porque no se siente blanco, pero tampoco se siente negro. Entonces, ir gestando, ir conociendo este mundo de posibilidades abre un abanico muy interesante para la posibilidad de que todos podamos encontrar el lugar, ¿sí? Porque esto de la etiqueta, ¿no? ¿Me encasillo acá o me encasillo allá? No, hay una posibilidad mucho más ¿no? Así se dice, mucho más fluible, Mucho fluida dentro del judaísmo. Acá te preguntan, perdón, quiero incorporar un segundito a alguien del mundo virtual. Del mundo virtual, ok. Te pregunta Ana, ¿tiene ejemplos de estamos? cambios que se Sí. hayan producido como resultado de incluir a la mujer en el nuevo diálogo religioso, donde ella se ve incluida con sus derechos y especificidades? Un poco lo contestaste, pero bueno, si querés. Sí, el tema, acá hay dos temas fundamentales. Uno lo acabamos de decir, el tema de las rabinas. Más importante aún, a lo mejor, en términos del camino recorrido, tiene que ver con el permiso, digamos, o la posibilidad de comenzar a hablar de temas que no se hablaban. O sea, incluir a la mujer en los estudios de Halajá, incluirla como abogada rabínica, incluirla en una serie de ámbitos públicos, hizo con que haya temas que se empiezan a hablar, como la violencia, como el acoso, como, ¿sí? O sea, todos esos temas, como el Me Too, ¿no es cierto? Hay un Me Too judío también, que no comenzó, o sea, que tiene la fuerza ahora del Me Too, pero que empezó antes en el sentido de, ok, por ejemplo, si una mujer se quiere divorciar, ¿no es cierto? Por un tema digamos que por un tema de violencia, contestando a la pregunta, el hecho de que haya abogadas rabínicas hace mucho más fácil para esa mujer poder hablar, ¿no es cierto? Que presentarse ante un tribunal que hay 3 hombres y encima un marido que es golpeador. Entonces, si hay hoy en día instituciones femeninas formadas por abogadas y por asesoras halágicas, ¿okay? Que justamente eso es lo que hacen, ayudar y trabajar en pro de esa clase de temáticas que antes no se hablaban, ahora tampoco se hablaban en el mundo en general, ¿no es cierto? Ahora nos parece re común hablar de la violencia y el Me Too y el deschave y todo lo que quieran. Bueno, también en el mundo tardó mucho, ya era hora. ¿Okay? Y no solo eso, sino que también en el ámbito de ciertas áreas o de ciertas comunidades hay comités de éticas, ¿sí? O comités para denuncias, ¿no es cierto?, por acosos a la mujer, etcétera, etcétera, que es algo que yo planteo que debería de haber en todas las comunidades judías, ¿okay? Pero ese es tema para otra charla. Sí. Jabrín, ¿más preguntas o observaciones o comentarios? Yo quería decirte algo, pero no sé si alguien quiere preguntar algo antes, ¿no? No, qué callados que están, ya se ¿Voy durmieron. yo mientras? Se durmieron. Sí, a Héctor, sí. Sobre la divinidad. Sí, que es femenina. Claro, es como un inclusivo neutro. Sí, claro. Entonces, mi pregunta es, acá no, pero ¿existen otros lados donde se esté planteando esto de llamar a Dios, no Dios porque es masculino, y llamar como divinidad? Hay lugares. No, hay lugares. No, yo por lo menos no conozco en el ámbito del judaísmo. Sí fuera del ámbito del judaísmo. ¿Sí? Por ejemplo, yo participé en una antología de la Universidad de Alicante hace unos años, que el volumen se llamaba La diosa no sé qué, ¿okay? Y era una serie de artículos sobre la mirada femenina acerca de Dios en las diferentes religiones. Y hay algunas que hablan de la diosa y hay algunas que hablan de la divinidad. En eso a mí no se me va la vida. Claro, entonces después viene el tema de la Shejiná, y entonces aparece el tema de, si hablar de la Shejiná
que sería en español la presencia, sí es lo mismo hablar de la Shekhinah que hablar de Dios. ¿No es cierto? Vos sos la experta en Cábala, así que no me mandes a mí con esto. No, porque te iba a decir eso. La Cábala, por ejemplo, incluye, ¿no? Sí. O sea, hasta donde yo sé que no sé nada de Cábala y no me voy a meter con Marisa, digamos, justamente incluye toda esta parte más femenina. Sí, totalmente. ¿Sí? Y además, en la nominación, lo divino sería representado por la noción, por ejemplo, de silencio, Dios es silencio, o Dios es luz, ¿no? Que es la fuente, la noción de oro. Entonces ahí es como que no estaría tan encabezado por el tema masculino. Pero aprovecho esto para decirte algo que a mí me encantó de este capítulo tuyo que habla sobre el tema de lo femenino en Dios, que tiene que ver con la cuestión del lenguaje, ¿no? Digo que es interesante porque no se trata de pensar si Dios es femenino o masculino. Me parece que lo que plantea Ethel ahí como novedoso y que tiene como un abordaje donde uno puede investigar mucho más, ¿no? Que despierta esta posibilidad, es cómo pensar la textura masculina de la escritura, ¿no? Y en ese sentido, no me parece que tendremos que estar pensando qué hay de femenino, de masculino en Dios, en tanto que Dios siempre es el misterio, entonces no tiene que ver con el género y los trasciende. Pero si uno toma esta idea, y esto te quiero preguntar, Ethel, sobre que Ish y Ya, ¿no? Que muchas veces incluso hay traducciones de la Biblia donde la mujer es traducida como varona, porque la literalidad de Isha sería varona, es todo un temón las traducciones, ¿no? Esto que vos traes todo sobre el tema de la textura del lenguaje. Pero si uno toma que Ish y Ya, Ish tiene Yud y Ya tiene Hei, ¿no? Y Yud y Hei forman la palabra Ya, que quiere decir Dios. Cuando uno dice aleluya, es aleluya, o sea, alabar a Dios. Nombre Entonces, de Dios, sí. yo te pregunto, ¿no será que lo que hay de femenino y masculino tiene que ver con esta idea de la misma lógica en que Dios crea en Bereshit a través de contrastes? ¿No se tratará de que lo divino tiene que ver con la unión de Yud y Hei? Sí. Que lo tiene, que solamente que en la se complementan. Sí, pero ahí estaría lo que hablabas vos antes, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos cuando no hay unión entre hombre y mujer, sino entre hombre y hombre, mujer y mujer? O sea, se nos abre otra cuestión ahí. Mejor. Por eso creo que es importante lo que Marisa plantea en el sentido de que el tema no es Dios. El tema somos nosotros. O sea, el tema es cómo hablamos de Dios, cómo lo pensamos, cómo lo describimos. Y bueno, yo suelo decir que de esto hay de dos sopas, ¿no? O sea, el Talmud ya plantea Dibra Torah que la Shomne Adam. O sea, la Torah habla en el lenguaje de los hombres, ¿qué va a ser? No hay otro lenguaje, no podemos hablar en otro lenguaje. Y el lenguaje de los hombres era de hombres. O sea, era un lenguaje masculino. Volvemos al mismo tema. O sea, aquellos que podían estudiar, interpretar, ¿sí? Tenían un prisma a partir de su experiencia. Y eso queda plasmado en nuestros textos. O sea, cuando uno lee el Talmud, está leyendo un libro de hombres que habla de mujeres, pero que son los hombres que hablan de las mujeres, ¿okay? O son los hombres que hablan de Dios. Por eso yo no creo, y otra vez no es mi tema de la mística, no creo que sea casual que sea justamente el pensamiento de la Kabbalah, que es mucho más tardío también, el que va a ir incorporando esta feminización, podríamos decir, de lo divino. Porque como que se hace, si nosotros pensamos Dios en la Torá, es muy masculino. Y es mucha fuerza. Y se va como feminizando, suavizando, no sé cómo llamarlo, sublimando, ¿sí? A medida que van pasando los siglos. Pero porque la cultura también va haciendo eso. O sea, es un tema... el shofar. Sí. Es un tema así como que va, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, podemos decir, se va como suavizando, ¿sí? Esa imagen. Es un poco mi sensación. Y esto de los contrastes que planteás es un tema interesante para indagarlo, en el sentido de que Orbe Joyes, ¿no es cierto? La luz y la oscuridad, varón y varona, que es una excelente traducción, yo la uso mucho, prefiero decir varón y varona que hombre y mujer, que no hace mucho que se usa
Y ese es bastante, porque es más fiel al texto hebreo, ¿no es cierto? Sí, en el otro, por eso, cuando dice Zahar Bene que va, Zahar Bene, cuando dice hombre y mujer, o en realidad femenino y masculino, es hembra y macho, por un lado, y por el otro es esto de Ish ve Isha, ¿no es cierto? De varón y varona. Que por otro lado, según nuestra tradición, no dejan de ser un ser solo. O sea, ¿no es cierto? O sea, son dos, pero son dos que son uno. Porque según el Midrash, por lo menos, ¿no es cierto? Es un solo ser que va a ser dividido en dos, que eso también nos habla de esta completud que va a lograrse, se supone que debería volver a lograrse en la parejidad, ¿cierto? La complementariedad. Sí, sí, sí. O sea, por eso a mí me gusta hablar de completud en el sentido de que es un todo, ¿no es cierto? Que, bueno, que cuesta trabajo, pero que lo podemos intentar. ¿Okay? Entonces, no sé, Javerim, si hay alguna pregunta, observación, antes de hacer un cierre. Estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Dale. Sí. No sé si alguien quiere alguna cosa más. Y si no, yo cierro diciéndoles solo una cosa, que los libros no muerden. Hablando de libros, habla de tu libro, mostrarlo para... Lo muestro. Cuando digo que los libros no muerden, digo algo que es muy importante. Y yo suelo decir que a lo largo de la historia, pero también hoy, las mujeres tocan judaísmo de oído. ¿Sí? O sea, lo que el rabino me dijo en la sinagoga, lo que Menganito me comentó, dicen que tal cosa, ¿sí? Bueno, entonces no, como que es momento y tenemos las herramientas hoy para leer la partitura, ¿sí? Para poder sentarse con los textos, para poder indagar, para poder buscar. O sea, vivimos en un mundo donde el conocimiento ni siquiera hace falta ir a la yeshiva. O sea, sentada en casa, puedo abrir los libros. Siempre, no que no pueden ir a la yeshiva también, pero digamos, es mucho más accesible y mucho más sencillo, ¿sí?, de lo que era antes. Entonces, cuando a mí me dicen, porque yo no sé, digo, bueno, ya, o sea, la responsabilidad del saber la tenemos nosotros, cada uno en sus manos. ¿Sí? Y eso es también parte del desafío de lo que tenemos que pasarle a las generaciones más jóvenes, porque parte de la historia es que pasa en la educación, pero eso ya pero yo quiero decirles que estuvo muy humilde. Es un libro hermoso, que lo súper recomiendo. Bueno, ahí lo tienen. Es judaísmo en femenino. Ethel atraviesa, no solamente es hermoso leer el cuerpo del texto, sino las notas al pie de página tienen un montón de referencias interesantes. Nombra mujeres que han investigado también sobre el tema del feminismo en el judaísmo, y lo que es interesante en Ethel también es que incluye desde la visión de la ortodoxia a través de Tamar Ross, y también incluye desde el conservadorismo a través de Judith Plasko, o sea, que también es judaísmo en femenino para todas las corrientes religiosas, y eso es un trabajo hermoso. Y además creo, Ethel, que hay una cuestión muy linda, que a veces uno escucha esto que vos decías, bueno, el Talmud dice y la Torá dice, que de alguna manera uno está subestimando a quien nos escucha, ¿no? Porque es muy interesante, hay un sentimiento de gratitud, ¿no? Uno tiene como estudiante y como filigres también. Y es esta cuestión de, bueno, cuando uno dice algo que dijo alguien, es muy importante nombrarlo y mencionarlo. En el Talmud, ¿dónde? En la Torá, ¿dónde? Porque eso, nosotros tenemos que cumplir con la mitzvah de Talmud Torá, ¿no? El Talmud Torá es estudiar. Y en ese sentido, el texto de Ethel es súper generoso, porque trae muchísimas citas, donde uno puede investigar y estudiar. Y permite también dar de baja esto que vos decías de los mitos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el judaísmo es machista, ¿cuál es el lugar de la mujer en el judaísmo? Y una de las cuestiones que hay que dejar de caer es esta cuestión de que el judaísmo no es una voz que habla, ¿no? Desde dónde uno lo pregunta, ¿no? Como decía antes Ethel, bueno, una cosa es lo que dice Rambam, otra cosa es lo que dice ahí
vos mencionabas también cuestiones que trae Levinas, digamos, como también es interesante saber desde dónde uno quiere aprender tal o cual cosa. Así que es una invitación hermosa a desmistificar y aprender sobre esta cuestión del judaísmo en relación a las fuentes y el feminismo. Y como decías vos, perdón, judaísmo en femenino, no en femenino. Como decías vos, no es solamente para mujeres, es una invitación para que, nuevamente, hombres y mujeres podamos estudiar sobre cómo recuperar la voz femenina en los textos, en la tradición. Aprovecho para agradecerte un montón. A ustedes, Estamos sí, en particular. en el mes en que vamos a, dentro de poco, vos decís, ¿no? De Yom Harat Olam, ¿querés terminar con eso? Yom Harat Olam, bueno, sí. No, una de las cosas que yo trabajo en el libro, y lo leemos directamente, Dale. ¿no? Tiene que ver con la imagen de Dios como madre, ¿sí? Porque en el reclamo que le hace Moshe, por acá andaba, ¿sí? A Dios le dice, ¿acaso concebí yo a este pueblo? ¿Soy yo quien les ha dado a luz? O sea, Moshe está enojado, ¿no? Le dice a Dios, ¿acaso concebí yo a este pueblo? O sea, ¿quién lo concibió a este pueblo? Tú. O sea, es poner a Dios en el lugar de la concepción, en el lugar de la maternidad, ¿sí? Que es una imagen sumamente interesante, porque Dios le da a luz, ¿sí? al pueblo. Y bueno, y acá Marisa hizo referencia al Piyut Ayom Harat Olam, que es un piyut que decimos en Rosh Hashanah, sí, en Rosh Hashanah, que tiene que ver con la idea del nacimiento del mundo, ¿sí? O sea, Dios hace nacer también al pueblo, pero hace nacer a Yom Harat Olam, hace nacer al mundo. La palabra Harat, que viene de la palabra, o sea, era Yom. Bueno, es un poco más complejo el juego ahí de palabras, pero para dejar por lo menos esta imagen de que Dios no es solo Padre, ¿no es cierto? Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, que cuando lo decimos en español nos suena fatal, ¿no es cierto? Pero Avinu Shebashamayim, claro, Avinu Shebashamayim es Avinu Shebashamayim, pero es también Imeinu, o sea, Dios es Padre, pero es también Madre, ¿sí? Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, es permitirnos pensar en un Dios que también da luz, ¿sí? Y que no contradice el otro, son las dos cosas, porque Dios es todo, ¿sí? O sea, porque Dios no tiene género, y si tiene todo, porque es todo, está todo en Él, y si está todo en Él, tiene que incluir todas las variables posibles. Y si lo miramos así, tal vez nos animemos a hacer algo con eso. ¿Okay? Así que les agradezco un montón.